Buenas, buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso con nuestra dosis diaria de vitamina D. En esta ocasión no es una reacción a Dimash como tal, pero son dos personas muy cercanas a él, como lo es su hermano Mansur y como es alguien a quien Dimash ha tomado bajo su cobijo, como es el cantante Nurjas, que salió de Voice Beyond Horizon. Bueno, de ahí lo conocimos nosotros. Voice Beyond Horizon es con el que hizo la grabación de la canción de Samal, una canción autoría musical de Dimash, y que Nurjas interpretó muy muy bien. La verdad me gusta mucho esa canción de Samal, cómo la interpreta Nurjas. Dimash le transmitió todo su sentimiento para que Nurjas hiciera un trabajo espectacular. Si no han escuchado esa canción de Samal, les recomiendo que vayan y la escuchen porque se están perdiendo de algo grande. Algo grande, como les digo, la música es de Dimash, la letra es de otra persona, pero la música es de Dimash, es autoría de Dimash. Pues bueno, vamos a ver este video que me mandaron varios de ustedes. Muchísimas gracias por todos los enlaces. Me llovieron enlaces de esta entrevista. Entrevistaron a Abil y a Nurjas en un programa de televisión kazajo y vamos a ver de qué se trata. Si me lo mandaron muchas veces, quiere decir que está muy buena la entrevista. Por lo que me dicen, tiene subtítulos en inglés. Voy a tratar de traducírselos lo mejor posible. Y pues bueno, ahora sí que Atiko, cállate los ojos, dale play al video y vamos a ver qué nos dicen Abil Mansur y Nurjas Adirbayev. Қош келдіңдер, көңіл күй қалай? Керемет көңіл Бәрі жақсы ма? Бәрі ойдағыдай ма? Бәрі ойдағыдай, Аллаға шүкір. Енді осы ретте көрермендерге айта кетейік, қымбатты көрермен, ардақты ағайын, көкжиектен асқан үн жобасының жеңімпазы ретінде енді Хуйнан ТВ телеарнасы хабарлады. Димаштың өзі де айтты, ал енді сіздер жалпы Нұржастың қалай жеңімпаз болғанын және дәл. Ok, por lo que veo, este es una entrevista después del programa Voice Beyond Horizons, porque bueno, primero los saludaron, ¿no? Le dijeron muy buenos días, cómo se sienten, cómo están, y aquí está diciendo el entrevistador, dice, queremos decirle a todos los espectadores que tanto Hunan TV como Dimash mismo hicieron el anuncio del ganador de Voice Beyond Horizon, del proyecto de Dimash de Voice Beyond Horizons. Осы жоба финалының қазақша нұсқасын осы сенбі күні 21:20-да Қазақстан ұлттық телеарнасына, яғни біздің телеарнадан. Bueno, aquí están diciendo, ¿no?, que este programa se pasa a través de un canal de televisión kazajo. Көруге мүмкіндік бар. Ендеше біз дәл осы жобаға көрермен ретінде өздеріңізді шақырамыз. Жігіттер, қош келдіңдер тағы да. Қош көрдік. Күшті жоба, керемет жоба. Нұржас. Рахмет. Aquí le están preguntando que a Nurjas que cómo se siente como siendo el ganador. Қалай енді? Жақсы барлығы. Кәдімгі жеңімпаз сияқты тұрсай, былайынан былай. Жаңа өзіңіз айтқандай болдым толдым деме дейді ғой, сол сияқты. Ендеше әңгімемізге тұзық болсын. Қазір таспа видео көріп алайық, одан кейін әңгімемізді ары жалғастырамыз. Ok, nos van a mostrar un clip de, yo imagino que va a ser un resumen de la participación de Nurjas o de la final. Кеттік. Өнер әлемінде өзіңе кумир деп білген. Ok, dice, si tú pudieras pasar un día con alguien que tú aprecies como artista, ¿a quién escogerías? Өзіңнің еліктеуге қызығатын, өнерін жақсы бағалайтын, қайсы тұлғамен саған бір күнді өткізу мүмкіндігі берілсе, қайсы тұлғаны таңдар едің? Димаш Құдайберген. Әлемдік Ajá. Sí, le preguntaron a Nurjas que si él pudiera pasar el tiempo con un artista que él apreciara y admirara, ¿quién sería? Y Nurjas dijo Dimash Kudaibergen. Әнші Димаш Құдайберген. Кумирім. Мынау 4 жыл бұрынғы видео. Dice, este video tiene 4 años, o sea... y me dijeron, bueno, este video tiene 4 años. Dice, ¿no pensabas que ibas a formar parte de un proyecto como este? ¿O sí? Dice, pero tuviste un sueño. 4 жыл бұрын енді сен бұнда жоба қатысам деп ойлаған жоқсың. Бірақ арман болды. Бір рет күнді өткеру сұраған ғой мен негізі. Бір күнге мүмкіндік берсе қандай әншімен бірге. Sí, aquí dijo Nurjas, dice, bueno, a mí en la pregunta me dijeron que si pudiera pasar un día con un artista, ¿quién sería? Y dice, bueno, y ya después del proyecto, dice, no nada más fue un día, fueron muchísimos días con Dimash y estoy agradecido a Allah.
Сен Димаш Құдайбергенде жауап бердің. Қабыл болып, бір күн емес, қанша күн бірге жүрдік жобада. Шүкір Құдайға. Қандай әсердесің? Қалай өтті? Қалай болды? Le preguntaron que cómo fue esa experiencia y Nurjas dice que fue todo muy bien. Өте жақсы өтті. Менімен бірге қатысқан қатысушылардың өздері де өте мықты, сондай керемет әншілер болды. Жақсы жігіттер. También está diciendo Nurjas que todos los competidores que estuvieron ahí, que eran muy fuertes, eran muy buenos, tanto los chicos como las chicas. Y dice, tuve la oportunidad de aprender muchísimo estando ahí. Қыздар болды. Көп нәрсе үйрендім ол жақтан. Өте жақсы болды. Соны айта аламыз. Жалпы бұл көкжиектен асқан үн жобасы туралы сен қайдан естідің? Және Ok, esta pregunta me interesa. Dice, ¿en dónde oíste del proyecto o en dónde escuchaste por primera vez de este proyecto? ¿Y cómo fue el proceso de selección? Y dice Nurjas, bueno, a mí me invitaron, dice, y me sorprendió mucho. іріктеулер қалай болды? Бірден Шақыртты мені. Мен өзім таң қалдым. 4 жыл бұрын айтыпсың ғой деп шақырды. Жоқ, ол видеоны кейін. Y el otro entrevistador, cuando dijo Nurjas de que él se sorprendió por la invitación, el otro entrevistador le dijo, dice, te has de ver sorprendido porque tú hablaste de eso hace 4 años, ¿no? Қатысып жатқанда менің дос балам жіберіп жүреді. Мынаны қара, сен осылай айтыпсың ғой деп. Мә деп өзім жағамды ұстап қалғам. Y aquí está diciendo Nurjas referente a ese video, dice, después, con el tiempo vi este video, durante la filmación del proyecto, dice, uno de mis amigos me lo mandó, dice, y él me dijo, mira, resulta que salió verdadero lo que tú dijiste. Сонда памятің аз ба, ұмытып қала бересің ба, қалай? Y le está diciendo al entrevistador, dice, entonces tienes mala memoria, no te acordabas de esto. Y dice Nurjas, dice, no, creo que esto fue grabado hace 5 años, no hace 4. 4 жыл бұрынғы нәрсенің бәрін өшіріп тастаған. Тіпті 5 жыл бұрын шығар аға. Одан меніңше солай болу керек. Әрине керемет қой, кез келген әншінің арманы деп ойлаймын. Әрине. Димаш ағамыз. Aquí está diciendo Nurjas, dice, cantar junto con Dimash es un sueño que todo cantante tiene. Pararte en el mismo escenario con él, cantar con él, hablar con él, es un sueño. Y estoy muy agradecido con Alá por esta oportunidad. Fíjate que, más bien, fíjense que me gusta mucho la manera de ser de, no nada más de Dimash, por lo que hemos visto de la gente kazaja, es que es gente muy humilde, es gente muy agradecida, con los pies muy bien puestos en la tierra. Y eso es difícil de ver, sobre todo aquí en Occidente, que todos los artistas se sienten intocables. Me refiero a las grandes estrellas, ¿no? Nombres importantes, ponle el nombre que quieras, que no quieren que ni se les acerque ni nada. Y no, ahí los kazajos es gente muy sencilla, que si te quieres acercar con ellos, tomarte una foto, lo hacen con todo gusto. Gente muy atenta, gente que saben que si ellos están en ese lugar es por el mismo público que los artistas famosos de Occidente rechazan, ¿no? Que no quieren ni que los toquen, hasta como que siento que a veces la misma gente y sus fans les dan asco. No digo que realmente pase eso, pero hacen pensar eso o nos dan a creer eso por cómo se comportan, ¿no? Con los mismos fans, con la gente que les está dando el estatus que tienen. Bir сахнада тұру, қасында ол кісімен сөйлесу, сондықтан да тек Құдайға шүкіршілік етем, осындай маған бақ бұйырғанына. Сен үшін бұл жобада кім фаворит үздік болды? Aquí le están preguntando a Nurjas que quién era su favorito en esta competencia. Wow. Y Nurjas está contestando, dice, yo creo que el cantante de ópera chino, que es mi amigo, que es 2 años mayor que yo, y dice, realmente me gustaba su talento, ¿no? Su manera de cantar y todo eso. Мен үшін бұл жобада үздік қытайлық Цайчан Үй деген досым. Менен 2 жас үлкен, опера әншісі ол. Соның өнері қатты ұнады маған. Иә. Солай. Және де болды. Принц деген ағамыз болды, ол өте үлкен болды.
Dice también, también está hablando de Prince, dice también el cantante Prince, que es 7 o 8 años mayor que yo, dice también su voz es muy fuerte. Менен 7-8 жасқа. Ол кісінің де дауысы мықты. Wow, pues ¿cuántos años tendrán Nurjas y Tsai Cheng-yu? Tendrán como 22, 23, porque está diciendo que Prince, es que Prince también se ve muy joven. Dice que Prince es 7 u 8 años mayor que él. Prince ha de andar por los 27, 29, por ahí más o menos. болды. Жалпы жеңімпаз болам, осындай бір, енді әрине кез келген жарысқа қатысқан кезде жеңіп Aquí le están preguntando a Nurjas, dice, cuando tú formas parte de una competición, o sea, en general, dice, siempre quieres entrar y ganar. Y le están preguntando a Nurjas que si él tenía confianza en sí mismo. біз келеді ғой сөзсіз. Иә. Бірақ сендің бе өзіңе, сенімділік болды ма? Шыны керек, қатты бір сенімділік болған жоқ, бірақ әйтеуір барынша. Aquí está contestando Nurjas, dice, bueno, para ser honestos, no tenía mucha confianza, pero traté de presentar mi arte de la mejor manera posible. Y dice, y esto lo comenté durante el proyecto también. Жақсы өнер көрсетсем екен, оны жоба барысында да айтқанмын мен. Ең бастысы халыққа ұнайтын жақсы өнер көрсетсем екен, жақсы әндер айтсам екен деп. Dice, quise presentar un buen espectáculo, cantar buenas canciones que a la gente le gustaran, y con la ayuda de Alá gané el primer lugar. Айтқан бар еді. Енді Алланың қалауымен бірінші орын иегері болып отырмын. Шүкір. Қазіргі сендердің екеуіңнің бірге шығып жүргендерің бұл арнайы бір жоба ретінде шығып жатсыңдар, яғни міндетті түрде сен. Ok, dice, tú actualmente estás presentándote junto con Abil Mansur, el hermano de Dimash, en un proyecto por separado. Cuando vas a salir a cantar, Abil, dice, cuando sales a cantar, Abil Mansur, toca la guitarra. Ok, esto es interesante, porque sabíamos que Mansur, o Abil Mansur, o Abil, como le quieran decir, tenía sus conciertos por separado de su trabajo con su hermano, con Dimash. Tenía sus conciertos donde se presentaba con Yarnat y Temirlan, los dos nombristas. Tenía un espectáculo donde también le servían como coristas Rasul, Diana y Sarina. Y ahora, por lo que se ve, después de este proyecto, en esa gira de Mansur ya se unió Nurjas, en donde Nurjas está cantando y Mansur se encarga de la música. Sería interesante, ¿no? Poder reaccionar a un concierto de ellos dos, porque Nurjas puede que te haya gustado o no en Voice Beyond Horizon, pero hay que reconocer que tiene una voz increíble. Tiene muy buena voz. A mí me gusta mucho cómo canta. Siempre lo dije, me gusta Nurjas y Tsai Cheng-yu. Obviamente, a mi gusto personal me gustaba más Tsai. Pero Nurjas también cantaba excelente. No por nada ganaron el primero y segundo lugar. La sorpresa fue el tercer lugar, ¿no? Que fue Lee Peg-lin, que la verdad muy merecido. Pero también había otras cantantes muy buenas como Nur Cholpon y como La Danshu. Pero bueno, digo, estoy contento y estoy a gusto con los 3 primeros lugares. Yo creo que se lo merecen. De hecho, los 8 chicos se lo merecían. Nada más que pues, hay que poner un ganador por votaciones. Y fue lo que decidió el público a lo largo de 12 capítulos. Y estoy contento con las votaciones. Ustedes déjenme aquí en los comentarios, ¿están contentos con las votaciones o no? ¿Y qué les parece esto del proyecto que están organizando Mansur y Nurjas? De que están haciendo presentaciones en donde Nurjas canta y Mansur sale a tocar la guitarra. Мәселен, сахнаға әнмен шыққан кезде, Әбіл Мансұр гитарада түрлі сүйемелдеп тұрады. Мансұр жауап берсеңіз. Мансұр жауап берсін, ал жақсы. Қалайсың, Мансұр? Жақсы өзіңіз. Күшті. Ahí están ya saludando a Mansur, están diciendo, Mansur, ¿cómo estás? Y Mansur está diciendo, pues, genial, muy bien. Менде жағдай жақсы. Ғалымда да жақсы сияқты. Дәурен, қалайсың сен? Жақсы. Менің суым ұнап жатыр ма? Керемет, керемет. Рахмет.
Ал, қалай болып отыр шығармашылық Қабіл Мансұрдан сұрайықшы. Y aquí le están preguntando a Mansur sobre su arte, ¿no? Y Mansur dijo, pues todo está bien. Жақсы. Жақсы. болып отыр. Қысқа нұсқа. Иә? Қысқа нұсқа жауап береміз. Мүмкіндік болса аспапты қолыңа беріп қояйық. Сұрақ қойған кезде аспаппен жауап беріп отыр. Bueno, ya saben que Mansur es muy serio, muy cohibido, ¿no? Y le dice el entrevistador, dice, bueno, dice, contestaste muy corto. Dice, mejor vamos a ponerte una guitarra en las manos y cada que te preguntemos algo nos contestas con la guitarra. Y por eso Mansur se empezó a reír. Гитарамен. Шығармашылық жақсы болып отыр. Aquí nos está anunciando Mansur que una nueva canción se va a estrenar pronto, que está ya nada más afinando los arreglos. Жуырда жаңа әндер шығады. Толтырып әндер жасап қойдым мен. Соларды дайындап отырмыз. Болды ма? Болды, иә, жетеді әзірге, иә. Осы сөздің өзіне. No sé, Mansur es como la mayoría de músicos que conozco. Yo también por un tiempo fui así, ¿no? Muy retraído, muy cohibido. Es que nosotros estamos, como estoy hablando como músico, nosotros estamos más como que acostumbrados a estar en la parte de atrás, ¿no? Nada más dejarnos fluir, ejecutar nuestro instrumento y ya la figura frontal, en este caso el cantante, que se haga cargo de los reflectores y la publicidad, ¿no? Nosotros no nos metemos tanto en eso y aquí se nota que Mansur también está acostumbrado a eso, ¿no? A él nada más disfrutar, hacer lo que le gusta, tocar la guitarra o tocar cualquier instrumento que sepa tocar, de los muchos que sabe tocar porque es multiinstrumentista y arreglista. Y que Dimash se encargue de la prensa y la publicidad y todo eso. Pero sí, me recuerda mucho a cómo era yo antes de tener el canal. No sé, me da ternura ver a Mansur así como que no sabe qué contestar, se pone nervioso, no está acostumbrado a ser el centro de los reflectores, a ser el centro de atención. Igual le pasaba a Nurjas. Nurjas ahorita ya está un poquito más suelto, pero Nurjas también cuando empezó Voice Beyond Horizons, si ustedes lo recuerdan, era igual así como que muy callado y se ponía nervioso y ahorita ya estaba más relajado. Көп рахмет айтамыз. Сәбіл Мансұр күшті жауап берді. Нұржас, бұған дейін біз Нұржас Садырбай дегенді көп естімедік қой. Бір Aquí le están preguntando a Nurjas, dice, Nurjas, ¿no te conocíamos? Dice, de repente apareciste en el programa y ahora apareciste con el pie derecho, ¿no? сәтте бір жарқ ете қалып керемет болып шықтың. Одан кейін тіпті Димаштың да қазір парақшаларын қарап отырсақ, бірге жұмыс жасап жатқан сәттер, андай музыкалық нота дейміз болмаса енді қай тілмен айтамыз. Осыны былай айтшы. Ok, aquí están hablando del video que ya reaccionamos aquí en el canal, del making of, de cómo se grabó la canción de Samal. Están diciendo, bueno, no te conocíamos, empezaste con el pie derecho. Dice, ahora en las redes sociales de Dimash apareció una grabación de cómo estabas trabajando con Dimash. Y Dimash te daba avisos y consejos de cómo llegar a ciertas notas o cómo proyectar sentimientos. De todo esto, están hablando del making of de Samal, y aquí Nurjas contesta que precisamente Mansur era el que estaba grabando todo eso. Мына жерде мынандай бір өзінің ұсыныстарын беріп тұрған мықты видеоларды көріп, кәдімгі бірден Мансұр түсірген сон. Мансұр түсірген ба сол видеоны? Анау ютубтағы ма? Иә, студияда. Бұған дейін қайда болдың, не істедің, немен айналыстың, қай жақтыкісің, қай жылғы боласың бауырым? Aquí le están preguntando a Mansur, dice, ¿dónde has estado antes? ¿Qué hiciste? ¿Qué trabajos tenías? ¿De dónde eres? ¿Y desde cuándo? ¿No? Бұған дейін осы Астанада музыкалық жас көрермен театры деген театрымыз бар. Сонда жұмыс істеп. Aquí ya está dando, ahora sí que en su currículum, nuestro querido Nurjas. Dice, ha estado trabajando en el teatro musical de los jóvenes espectadores en Astana desde el 2020 bajo la dirección de Ashkat Maemirov. Sí, yo imagino que la invitación es que no sé, a lo mejor hasta el mismo... Es que hay dos teorías. Una es de que Rasul lo conocía y lo recomendó,
por estar ligado al teatro musical. Ya sabemos que Rasul es director de teatro musical y tiene una compañía de teatro y lo hace muy bien, y Diana está con él. Así como llegó Diana a los coros por recomendación de Rasul, no se me haría raro que también Rasul haya tenido que ver en la selección de Nurjaz, ¿no? A lo mejor lo presentó como propuesta, no es de que haya sido responsabilidad de Rasul que Nurjaz esté ahí, sino que la ha de haber propuesto. Esa es una teoría. Y la otra teoría es de que es amigo del esposo de Raushan, porque sabemos que el esposo de Raushan se dedica al teatro musical. Muchos dicen que en la boda de Raushan con su marido, en la mesa de amigos del marido está sentado Nurjaz. Esa puede ser otra teoría, ¿no? Que también el esposo de Raushan haya recomendado Nurjaz. Están esas dos teorías. Ustedes díganme a qué teoría le van más. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Va a ser interesante de saber cómo fue eso. Porque si le llegó la invitación a Nurjaz, fue por recomendación de alguien. Alguien apuntó hacia él y a lo mejor Dimash y los productores de Hunan TV lo escucharon. Dijeron, pues está bien, ¿no? Canta bien. Pero digo, hay esas dos teorías en el aire, ¿no? Una que sea que Rasul tenga algo que ver ahí, y la otra que sea amigo del cuñado de Dimash, del esposo de Raushan. істеп келе жатырмын 2020 жылдан бері. Ағайым Асхат Маймиров, сол кісінің шәкіртімін, сол кісіде оқыдым, қазір сол театрда жұмыс жасаймын, рөлдерім бар. Aquí está diciendo que ha trabajado, que es estudiante del director y que ha trabajado con él. Бәріне үлгересің, қалай? Иә, барынша үлгерем. Жоқ, қиын емес. Негізі ол театрдың спектаклі мен шығармашылықты қатар алып жүрген. Aquí le están preguntando, ¿no? Que si es posible para él seguir trabajando en el teatro y aparte tener su carrera como cantante, que si no ha tenido alguna dificultad. Мүмкіндік бар ғой, ешқандай кедергі болмайды ғой, иә? Жоқ, екеуі егіз ұғым ғой. Иә. Иә. Бірақ ән айту сәл басқашалау екен, мен түсінгенім бойынша. Спектакльде басқа ұзақ уақыт болады сізде. Ал ән айтқанда әрі кетсе 3 минут, 4 минут, сол 3-4 минутта. Aquí está hablando de las diferencias, ¿no? Que se presentan entre ser nada más cantante y ser actor. Aparte de ser cantante, dice, como cantante es algo muy diferente porque nada más te dedicas a estar cantando, y si en el teatro musical es muy diferente, dice, porque cantas una canción de 3-4 minutos y después nada más estás actuando hasta que te vuelve a tocar otra canción, y al ser cantante es canción tras canción tras canción tras canción, y como en el teatro no cantas, actúas durante más tiempo, y si es que te vuelve a tocar otra canción, porque a lo mejor nada más en la obra nada más cantas una y te dedicas a actuar. Y dice, son dos cosas muy diferentes, pero las dos le gustan. Адам өзін көрсете білу керек, жан-жақтама. Сол жағынан қиын негізі. Нұржас, енді сені толық Димаш Құдайбергеннің жобасы деп айта аламыз ба? Продюсер ғой қазір, Димаш Құдайберген. Иә, бірақ өзімде андай тіс сияқты ше өзіме. Wow, esto es grande, ¿eh? Dice, bueno, dice, ya que tú eres un proyecto de Dimash, dice, sabemos que ahora Dimash es tu productor. O sea, Dimash también ya está volviéndose productor musical. Y está diciendo Nurjaz, dice, sí, es impresionante. Dice, todavía no me lo creo. Y estoy con mucho interés y estoy muy agradecido con él. Imagínense que no nada más Dimash te esté cobijando, sino que te dé una canción y aparte sea tu productor musical. Esto es guau. Si Nurjaz hace todo lo que Dimash le dice al pie de la letra, va a tener una muy, muy buena carrera. Сенбейсің ба? Иә, қызық өте. Өте қуаныштымын. Рахмет. Fíjense que al mencionar esto, yo creo que no se nos haga raro que en la próxima gira de Dimash vaya Nurjaz con él, ¿eh? Esté Nurjaz en la misma gira, a lo mejor para que le abra los conciertos, o para meterlo en medio del concierto en una o dos canciones, Samal seguro, pero no se me haría nada raro que en la nueva gira de Dimash vaya Nurjaz dentro del paquete, así como fue metiendo poco a poco a Mansur, va a ir metiendo poco a poco a Nurjaz.
esa es la teoría que yo dejo ahorita y creo que no va mal encaminada, porque Dimash, al ser su productor, hasta cierto punto es responsable de hacer crecer a Nurjas. Y qué mejor manera de hacerlo crecer que con la comunidad de Deers. Porque Dimash sabe que la comunidad de Deers es grandísima a nivel mundial. Y meter a Nurjas ahí y hacer que los Deers lo acepten y lo quieran y lo apoyen va a ser un gran impulso para Nurjas. Y qué bueno, me da gusto, pero me gustaría también que apoyara de esta misma manera a Sai Chengyu. Yo creo que los Deers también recibiríamos con los brazos abiertos a Sai. Que en la misma gira incluya a Nurjas y a Sai. Para que le abran el concierto, que canten 2 canciones cada quien y después que se presente Dimash. No sé, sería grandioso. Déjenme ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios, por favor. негізі жоба біткеннен кейін осы жақын арада ұсыныс тастаған болатын ағам. Аха. Не деді? Хабарласып жұмыс жасайық деп. Аха. Сол қуана. Ok, aquí está diciendo Nurjas, dice, bueno, después de que terminó el proyecto Dimash, él mismo fue el quien me llamó y me ofreció que trabajáramos juntos. Dice, yo acepté felizmente y estoy muy, muy agradecido. Digo, pues cómo no vas a estar agradecido, mi querido Nurjas, si fuiste tocado por el dedo del Señor. Ahora sí que te sacaste el premio gordo de la lotería sin tú haber comprado un boleto. La verdad, y no fue de a gratis, te lo ganaste con tu talento, de una vez te lo digo, Nurjas. Me encanta cómo cantas, me encantas como cantante, me gusta tu manera de ser tan humilde, tan sencillo, me recuerdas mucho a Dimash en sus inicios. Te deseo todo lo mejor, a ti y a los otros 7 competidores, pero sobre todo a ti y a Sai Chengyu y a Li Peiling, a los 3 primeros lugares, les deseo mucho éxito en sus carreras. Me gustaría ver un dueto Nurjas, Sai Chengyu y que Mansur esté tocando. Me gustaría ver un dueto Nurjas, Li Peiling o Sai Chengyu, Li Peiling, o un trío de ellos 3. No sé, sería espectacular. Yo creo que vamos a dejar el video de hoy por aquí, porque ya se alargó un poquito. Mañana lo terminamos, no se preocupen, vamos a terminar el video. Nada más que no quiero que se haga tan largo. Y me gusta mucho, me gusta mucho. Quisieron entrevistar a Mansur, pero Mansur no se dejó. Hizo respuestas muy cortitas. Ya sé, cuando le preguntas algo a alguien y nada más te da frases muy pequeñas, como que tú mismo te das cuenta o sientes, ¿no?, que esa persona no quiere hablar. Y dices, pues bueno, por eso hicieron la broma, ¿no?, de que bueno, Mansur, mejor te vamos a dar una guitarra y nos contestas con ella. Yo creo que nos harías algo más largo que nada más tus respuestas de sí, todo bien, gracias. ¿Ustedes qué piensan, mis queridos y amados Deers y comunidad del Ático? Mis queridísimos atiquenses. O atiqueños, no sé, como se quieran ustedes mismos llamar. Recuerden que aquí todos nos llevamos bien y somos una familia. Y pues bueno, ahora sí que quiero saber sus opiniones, comentarios, aquí en YouTube o por Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho, los veo el día de mañana. Parezco anunciante de radio de esos de los años 50, 60, ¿verdad? Así como que muy emocionales. Pero bueno, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.